Muy buenas a todos, soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a ver un pequeño tutorial de este programita llamado Working Model 2D, que aunque puede parecer un poquito antiguo, es un programa que funciona muy bien y yo diría que es de lo mejor que hay en simulación mecánica en dos dimensiones. ¿Qué es Working Model? Bueno, pues Working Model es un programa que básicamente lo que hace es simular las leyes de Newton en el ordenador en dos dimensiones. Y con este programa podemos generar pues cualquier tipo de tiro parabólico, podemos simular engranajes, podemos simular mecanismos y si además sabemos programar, realmente podemos hacer auténticas virguerías con este programa. Y en el vídeo de hoy vamos a aprender a utilizar este programa en poco más de 10 minutos. Pues empieza la cuenta. Lo primero que tenemos que hacer al iniciar un proyecto de simulación con el Working Model es establecer el entorno. Y para ello vamos a ir primero a la pestaña View, Workspace, y vamos a marcar todas las opciones, las coordenadas, las reglas, la rejilla y los ejes X y. De esta manera tenemos todas las opciones posibles para poder controlar la posición y las dimensiones de los objetos que vamos dibujando. Después, también en la pestaña View, vamos a seleccionar Numbers and Units para elegir el sistema de unidades que queremos. Yo voy a elegir un sistema internacional con ángulos en grados, pero podéis utilizar el que más os convenga. Después nos vamos a ir a la pestaña World y vamos a establecer la gravedad. ¿Vale? Aquí vamos a establecer 9,81 metros por segundo de una gravedad vertical para simular un mecanismo. Y ahora que ya tenemos establecida la gravedad, podemos comprobar si funciona dibujando un objeto. Aquí está el panel de objetos que podemos dibujar, por ejemplo, círculos, cuadrados, polígonos curvilíneos, rectángulos, y el ancla sirve para fijar esos objetos y que se inmovilicen. Vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo y vamos a simular que cae por el efecto de la gravedad. Para la simulación, lo único que tenemos que usar es este panel de aquí, donde el Run arranca la simulación, el Stop la para y el Reset la reinicia. Si arrancamos la simulación, como veis, el objeto ha caído, pero a una velocidad extremadamente alta. Esto es debido a que tenemos que ir a la sección de preferencias en la pestaña World y seleccionar la última opción que pone Prevent Model from Running Faster than Real Time. Esto es debido a que, como el programa es muy antiguo, si se deja que el programa simule a la máxima velocidad posible, la simulación va a ser tan rápida que va a ser prácticamente inobservable. Entonces, si le damos Run ahora, como veis, la velocidad cambia. Otra opción de entorno interesante es la opción Tracking, con la cual podemos visualizar el itinerario de los objetos cuando están en movimiento. Por ejemplo, si yo la activo y le doy a Run, vemos cómo el objeto va dejando la estela de por donde va pasando. Esto se puede borrar y además se puede modificar. Si yo me voy a la opción Accuracy, aquí puedo seleccionar la precisión que quiero tener en la simulación. Por ejemplo, ahora está a una precisión de 8 frames por segundo, pero yo esto lo puedo modificar. Y como es un programa muy antiguo, puedo incrementarlo muchísimo. Por ejemplo, a 60 frames por segundo. Si ahora hago la simulación, como veis, veo muchos más pasos en el mismo intervalo de tiempo. Para mi comodidad, ahora voy a eliminar la opción Tracking y nos vamos al segundo paso. El segundo paso es generar los elementos que van a componer el sistema. Yo prefiero dibujar los elementos por separado y después unirlos. Entonces, para este tutorial voy a utilizar como ejemplo el típico sistema de 4 barras con 2 engranajes para accionar su movimiento. Entonces, para ello voy a dibujar, utilizando la rejilla como herramienta para controlar las distancias, una barra de 10 metros. Voy a dibujar otra barra de 7 metros, por ejemplo, otra barra de 6 metros y una última barra de 2 metros. Y luego dos círculos para simular los engranajes, uno con un radio de 1 metro y otro con un radio de medio metro. Una vez tenemos los objetos dibujados, podemos modificarlos de muchas maneras. Por ejemplo, si yo selecciono un objeto y le hago doble clic, me aparecen las propiedades del objeto, donde está la posición, el ángulo, velocidad si es que tiene, material, la masa, que la podemos modificar si queremos, propiedades de fricción, la densidad, incluso el momento de inercia, que también lo podemos modificar. Además, si seleccionamos un objeto y vamos a la pestaña Window y a la opción Appearance, aquí podemos seleccionar, por ejemplo, el color del objeto, o podemos también seleccionar qué es lo que queremos que veamos en el itinerario. Por ejemplo, el outline, o podemos marcar el centro de masas. También podemos observar el centro de masas del objeto en todo momento y algunas otras opciones, como por ejemplo cambiar el nombre.
Y también podemos modificar la geometría del objeto yendo a la pestaña Geometry y aquí podemos seleccionar las medidas del objeto y modificarlas a nuestra voluntad. Entonces, una vez hemos dibujado todos los elementos del sistema, si yo hago la simulación, lo que van a hacer estos elementos es caer por su propio peso. Si, por ejemplo, quiero fijar la barra inferior al espacio para que esté inmóvil, utilizo el ancla y aplico el ancla en cualquier punto del objeto. Este objeto ya está totalmente inmóvil. Si yo ahora hago una simulación, lo que van a hacer los objetos es caer sobre la barra inferior y van a quedar bloqueados por esta. Si por alguna razón yo no quiero que los objetos colisionen, lo que puedo hacer es seleccionar aquellos objetos que no quiero que colisionen, por ejemplo todos, me voy a la pestaña Object y aquí selecciono Do Not Collide. De esta manera, si yo simulo, estos objetos no colisionarán unos con otros, lo cual es muy conveniente en algunos casos, como por ejemplo el sistema que estoy diseñando ahora. Bien, y ahora que ya tenemos todos los objetos definidos, el siguiente paso es unirlos generando nuestro sistema. Para ello, lo primero que voy a hacer es moverlos. Teniendo seleccionada la flechita negra, yo puedo coger los objetos y moverlos a voluntad. Por ejemplo, aquí y aquí para que no me molesten las barras. Y ahora voy a empezar a utilizar estas herramientas de aquí y estas de aquí. La primera de todas, el punto, es muy útil porque nos permite dos cosas. Una es marcar un punto de interés en algún objeto y la segunda es que podemos generar uniones articuladas. Si por ejemplo yo dibujo un punto en esta barra y otro punto en esta barra y yo selecciono los dos puntos manteniendo la tecla mayúsculas, se me aparece la opción Join y cuando los uno tengo las dos barras unidas. El punto circular genera una unión articulada, la cual puede permitir la rotación, y el punto rectangular lo que hace es generar una unión fija, como si fuera una soldadura, donde la barra no rotará. Otra manera de generar uniones, por ejemplo, sería desplazando el objeto y solapándolo con el objeto que queremos unir, y utilizando estas opciones de aquí. La primera para una unión articulada y la segunda para una unión fija. Por ejemplo, vamos a poner aquí ahora una unión fija y ahora ya estas dos barras quedan unidas e inmóviles uno respecto del otro. Aquí lo que me interesa son uniones articuladas, así que voy a usar el pin joint, de manera que la barra de 2 metros puede rotar alrededor del punto. Voy a unir ahora la siguiente barra, también mediante unión articulada. Y como veis ahora tengo esta articulación de aquí. Las otras opciones son todas ranuras. Por ejemplo, esta de aquí es para generar una ranura longitudinal en la barra que yo selecciono. Por ejemplo, esta de aquí. Si lo que quiero es una ranura transversal, entonces utilizo la otra opción de aquí. Las ranuras de aquí abajo son ranuras que estarían en el espacio, de manera que los objetos quedan unidos a ellas. La primera ranura es una ranura horizontal que permite la rotación, de manera que esta barra es capaz de rotar siguiendo el itinerario de la ranura. Y si yo utilizo la ranura de la derecha, entonces lo que estoy generando es una ranura que no permite la rotación y por lo tanto el movimiento queda casi totalmente restringido. Las otras opciones son para generar ranuras curvilíneas y yo en este ejemplo no voy a utilizar ranuras para nada. Voy a acabar de montar el sistema de 4 barras. Y bien, ya tenemos aquí nuestro sistema de 4 barras. Como veis, puedo generar rotación en una barra y el sistema va a moverse. Y entonces ahora para generar un movimiento controlado de este sistema lo que voy a hacer es utilizar estas circunferencias a modo de engranajes. Entonces voy a utilizar la circunferencia grande y la voy a unir a la barra de 2 metros. Como veis, la circunferencia grande ahora mismo está por detrás de la barra de 2 metros. Entonces a la hora de unir objetos, este programa funciona como si se tratase de capas, ¿vale? Entonces siempre se va a unir el objeto a el objeto que tiene inmediatamente por debajo de él. Entonces, como lo que queremos es unir la rueda a la barra de 2 metros, lo que vamos a hacer es seleccionar la rueda, ir a Object y darle a Move to Front. De manera que ahora la rueda queda por delante de la barra. Como lo que queremos es unir el centro de la barra con el punto de rotación de la barra, entonces lo que podemos hacer es ir a Window, Appearance y aquí decirle que no queremos que tenga color. De esta manera podemos observar cómo la colocamos, la hemos colocado bien y ahora podemos unirla a la barra de 2 metros mediante una unión rígida, de manera que rotará con la barra.
Después queremos que esta rueda sea un engranaje y entonces vamos a empezar a utilizar estas herramientas de aquí abajo. Estas herramientas de aquí son diferentes sistemas mecánicos. Por ejemplo, esta de aquí sería un muelle, esta de aquí sería un muelle de torsión, esto de aquí sería un amortiguador, esto de aquí sería un amortiguador rotacional, esto de aquí sería una unión de un amortiguador y un muelle lineales, un engranaje, una fuerza, un momento torsor, un actuador que es una barra que va extendiéndose de manera controlada, por ejemplo con velocidad, con una fuerza o con una aceleración, un motor rotativo, lo mismo pero a nivel de rotación, un separador, una cuerda la cual puede generar tracción pero no compresión, una barra la cual puede generar tracción y compresión y una polea, que las poleas en este programa no están muy conseguidas, pero bueno, ahí están. A continuación vamos a coger la rueda pequeña, la cual va a actuar de motor, y para ello le vamos a colocar un motor, y este motor lo podemos modificar y vamos a, por ejemplo, seleccionar una velocidad de 200 grados por segundo. Después lo que queremos es generar un engranaje entre las dos ruedas. Para ello vamos a la opción del engranaje y unimos las dos ruedas. Estas dos ruedas no tienen por qué estar unidas físicamente, pueden estar a cualquier distancia y el engranaje funcionará igual. Luego cuando hacemos doble clic sobre el engranaje también nos sale pues la relación del engranaje, en este caso 2, pero la podemos modificar a voluntad, y si queremos que los engranajes estén unidos por una barra o no. En este caso la quitamos y ya tendríamos nuestro sistema mecánico acabado. Vamos a probarlo, parece que funciona bien. Y ahora viene la parte más interesante, que es en la que vamos a utilizar los elementos de medida para poder obtener datos numéricos de nuestro sistema. Entonces los menús que vamos a utilizar ahora son los menús Define para poder visualizar vectores y el menú Measure para poder medir cosas como por ejemplo la posición, la velocidad de un punto, la aceleración de un punto, otros elementos como por ejemplo la cantidad de movimiento o el momento angular. También se pueden medir fuerzas, la energía cinética, la potencial, es decir, prácticamente toda la información que podemos sacar de este sistema. Entonces pongamos que queremos conocer la velocidad de un punto de esta barra, por ejemplo este punto de aquí. Lo marcamos y después vamos a Define, Vectors y Velocity. Entonces cuando arrancamos la simulación podemos observar el vector velocidad de este punto en cualquier momento de todo el movimiento. Si queremos modificar este vector también podemos irnos a Define y en Vector Display podemos cambiar el color, podemos cambiar algunos aspectos, como que se vean las componentes X e Y del vector. Y si nos vamos a Vector Length, también podemos cambiar las longitudes, si queremos ver el vector más largo o más corto. Por ejemplo, yo ahora lo voy a incrementar para que se vea más. Cuando hacemos Run, como veis, vemos el vector más grande y además vemos las componentes X e Y. Si queremos tener datos numéricos de la velocidad, entonces nos vamos a Measure con el botón seleccionado y seleccionamos Velocity. Y nos saldrá aquí una tabla donde veremos la velocidad en el eje X, la velocidad en Y, la velocidad absoluta y la velocidad angular que tiene el punto. Cuando le damos, como veis, los números van variando a medida que el objeto se mueve. También podemos obtener gráficas. Vamos a sacar, por ejemplo, una gráfica de la rotación del centro de masas de esta barra y una gráfica de la velocidad del eje X del centro de masas. Y cuando le damos a Run, podemos ver cómo la gráfica se va generando en función del tiempo. También podemos sacar fuerzas en un punto de unión, por ejemplo, dándole a Measure Force y obtenemos los valores de fuerza que hay aplicados en ese punto. Y si además queremos observar los vectores, pues nos podemos ir a Vectors, Total Force y podremos observar los vectores fuerza a los que el punto de unión está sometido. Y ya para terminar, una cosa muy útil es que todos estos datos numéricos y las gráficas las podemos exportar para luego poder importarlas en un Excel y poder trabajar con esos datos, sacar otro tipo de gráficas, etc. Y para ello lo único que tenemos que hacer es, después de haber generado la simulación hasta el punto que nos interesa, entonces nos vamos a File, Export y guardamos este archivo .dta para luego poder abrirlo en el programa que más nos interese. Y bien, con esto...
Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio 1 del control 1 de mecánica dinámica utilizando la herramienta de Working Model. En este video vamos a ver la construcción de la geometría y el uso de ecuaciones. Por lo tanto, como pueden ver, yo ya tengo el modelo creado. Este es el ejercicio donde nos dice que esta barra traslade estos dos pines a través de esa ranura. Y como pueden ver, yo ya tengo creado este elemento. Por ejemplo, pueden ver que este elemento se traslada de esa forma. Y vamos a trabajar todos esos valores. Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es activar los modos, las reglas, las grillas. Después de eso, vamos a trabajar con un primer elemento. Antes de eso, les tengo que indicar que yo tengo el Working Model en su versión educativa, que tiene exactamente las mismas funciones. Todo está ubicado exactamente donde está la demo de Working Model que les he compartido. Pero salvo algunas cosas que son mínimas. Por ejemplo, este es un elemento geométrico que básicamente es un rectángulo. Por otro lado, quería comentarles que si son nuevos en el Working Model, tengo un video en este canal donde les explico el Working Model paso a paso, resolviendo un ejercicio de poleas, sobre dónde se encuentra cada cosa. En este video vamos a utilizar todo eso y algunas cosas extra, haciendo que este video sea un poco más avanzado. Por lo tanto, lo primero que debo saber es que esto es una elipse que se define por una función. Yo aquí tengo la interpolación de esa función. Aquí he desarrollado la función un paso cada de 0.5. El paso es de 0.5 y he desarrollado la componente y de la función. Eso es muy impreciso, puesto que nos va a dar resultados muy bruscos, muy toscos, cosas que no son. En este caso he probado después con un paso de cada 0.2 y también los resultados llegan a ser muy toscos. Los resultados ya en cierta forma aceptables se dan cuando el paso es de 0.1, por ejemplo. Y en este caso yo podría haber trabajado con un paso mucho más fino y cuando suceda eso voy a tener resultados mucho más precisos. Pero en este caso con estos basta. Y les voy a explicar más adelante cuál es la diferencia. Pues bien, lo primero que tengo que tener en cuenta es que esta es la función de la elipse. Después de eso tengo que verificar cuál es el punto máximo y el punto mínimo. Esta elipse se va desde 1 hasta menos 1. Entonces la barra que voy a crear aquí tiene que ser mucho más grande. Voy a usar este elemento y bien ustedes podrían usar un elemento rectangular. Voy a crear una barra que sea de esta magnitud, un poco más ancha. Y la voy a trasladar a la posición X. Stop. La voy a trasladar a la posición X igual a 0. Después de eso lo que tengo que hacer es crearle un riel en el centro de la figura. Y después de eso crear los pines. El pin circular que voy a ubicar en la posición X igual a 0 y Y igual a 1, que sería nuestro punto máximo. Después de eso uso esta opción que sería la articulación canalizada. Y ya tengo una articulación ahí. ¿Esto qué significa? Que si yo fijo la barra puedo trasladar esta circunferencia a través de ese canal. Control Z. Después vuelvo a copiar esa circunferencia y la traslado por aquí, a la posición menos 1. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y ya tengo la primera barra. Después de eso lo que tengo que hacer es mi canal que cumpla con la función x al cuadrado sobre 4 y y al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, escojo 3 puntos. 3 puntos cualesquiera y este va a ser mi canal. Pero para poder modificarlo a la elipse, perdón. Antes dije parábola, me retracto. A la elipse, entonces necesito copiar todos estos datos. Hasta acá. Copiando. Nos vamos aquí y seleccionamos la opción coordenadas cartesianas y le damos a pegar. Como pueden ver, este elipse se ha trasladado. Se ha trasladado hasta este punto y vamos a volver a pegar. Se ha trasladado hasta este punto. Lo que podemos apreciar es que no está centrada. Entonces la centramos poco a poco. Y como pueden ver que ya se ha centrado en x0 y y igual a 0.
Después de eso lo que tenemos que hacer es seleccionar este punto. Este punto es el que se va a trasladar a través del elipse. Por lo tanto lo llevamos hasta el punto que teníamos antes de la circunferencia. Después de eso volvemos a hacer otro elipse de 3 puntos. Volvemos a seleccionar coordenadas cartesianas y le damos a pegar. Y como pueden ver, se ha trasladado automáticamente al punto donde nosotros lo requeríamos. Y trasladamos ese punto hacia nuestro pin inferior. Después de eso eliminamos este cerrojo y ponemos un cerrojo traslacional que sería únicamente en X. Y como pueden ver, cuando yo mueva esta barra, todo va a seguir con la barra. Después de eso, a mí me gustaría ubicarlo esto en la posición 1.98. Porque vamos a iniciar el movimiento ahí. ¿Cómo añadimos la velocidad? La velocidad la podríamos añadir utilizando esta opción del doble clic propiedades, velocidad en X. Pero esa propiedad va a hacer que considere la inercia del elemento. Entonces lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Ponemos una barra, la ubicamos en y igual a 0. Y después de eso la fijamos. ¿Para qué? Para poder usar un actuador. Un actuador es un elemento que simplemente ejecuta lo que tú le pides. Se obvia todas las propiedades de inercia, de todo lo demás lo obvia. La forma y simplemente aplica lo que tú quieres. Y en ese actuador tenemos que colocar la velocidad de 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el actuador, ¿por qué positivo y por qué no negativo? Recuerden que en el ejercicio esta velocidad se dirigía hacia la izquierda y era negativa. ¿Por qué? Porque el actuador va a incrementar su tamaño y como está orientado en este sentido, pues obviamente tenía que ser positivo 15. A ver, ahora podríamos darle a arrancar y pueden ver que todo eso se traslada y se detiene y es muy rápido. ¿Por qué? Porque nuestra precisión, primero vamos a desactivar la gravedad. Porque nuestra precisión está cada 20 frames por segundo. O sea, son 20 frames por segundo. Y en 0.05 segundos multiplicado por 15 va a avanzar aproximadamente 0.75 metros. Y no le va a demorar más de un segundo en llegar hasta este punto. Entonces tenemos que mejorar la precisión. En este caso, colocar 1000. Para que analice 1000 frames por segundo. Después de eso nosotros queremos analizar todo este ejercicio cuando y sea igual a 0.5 metros. Entonces agregamos un punto de análisis y ese punto de análisis medimos la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Por qué el punto y no la circunferencia? Porque el punto es mucho más preciso. La circunferencia, por ejemplo, si yo doy clic a la circunferencia y me voy a medir, me ofrece todas estas cosas y yo me puedo confundir. Entonces mejor solamente defino un punto. Después de eso ya he mejorado la precisión. Lo siguiente sería esto. Quito la geometría, me voy a precisión de punto y veo que la posición del punto en Y se define como .32p de Y. Entonces me voy a mundo, control de pausa y agrego una nueva condición. Yo quiero que se detenga cuando la posición en Y sea mayor a 0.5. O sea que la posición en Y no exceda 0.5. Entonces, ¿qué hago? Le doy a correr. Reinicio todo esto y le doy a copiar todos estos datos. Como pueden ver, o como van a poder ver, aquí tengo todos esos datos y tengo que para una posición de Y igual a 0.56, la aceleración total va a estar entre 433 y 465. Si verificamos esto, la aceleración total se encontraba entre 450, era 450. Esto se debe a la precisión, puesto que no estamos exactamente en 0.50 y en ese caso se aproximaría más a 0.49. Por lo tanto, vamos a mejorar esto con la precisión. Le ponemos una precisión de 3000. Si le ponemos una precisión de 3000 y le damos a iniciar, vamos a poder ver que antes el punto más cercano era 465 o menos 465 en la aceleración total. Ahora, copiando todo este valor, tendríamos que el punto más cercano va a estar entre este y este valor, que va a estar entre 454 y 443. Podríamos ir probando mucho más. A ver, pues vamos a probar con mundo y... Perdón. Vamos a probar en precisión.
y le vamos a dar una precisión de 5000. Va a calcular 5000 frames por segundo. Entonces vamos a reiniciar, copiamos todo esto y le damos a pegar. Nos movemos hasta el final de la línea y tenemos que para un punto cercano entre estos va a estar entre 445 y 452. Ese es el error aceptable. Vamos a trabajar con este error. ¿Cómo mejoramos este valor? Pues tendríamos que interpolar la elipse para valores mucho más cercanos. En lugar de usar 0.01 podríamos usar 0.05 o hasta incluso 0.01. Y cuando usemos esos valores más cercanos, pues la elipse va a mejorar su forma y vamos a tener valores más precisos. Pues bien, ahora ya podemos trabajar con eso. Lo siguiente sería calcular el valor de la velocidad y la aceleración. A ver, reconocer los parámetros. Primero nos están preguntando por la velocidad en coordenadas rectangulares. Acá tenemos velocidad en X y velocidad en Y. Estas serían las coordenadas rectangulares para la velocidad. Las vamos a sombrear. Después de eso, las coordenadas rectangulares de la aceleración. Como pueden ver, acá tenemos aceleración en X y aceleración en Y. Estas van a ser las coordenadas de la aceleración. Las voy a poner en color celeste y modo automático. El exponente es e a la menos 12. ¿Por qué? Porque son valores muy pequeños. El working model por lo general no logra trabajar con ceros. O bueno, como pueden ver aquí sí. Pero por lo general estos valores muy pequeños son la variación de la interacción entre elementos. Y estos básicamente son iguales a 0. Todo esto es igual a 0. La aceleración en X es igual a 0. Y la aceleración en Y es igual a todos estos valores que van cambiando. Después de eso tendríamos la aceleración absoluta, que sería esta última fila. El módulo de la aceleración, que lo vamos a resaltar de color melón. Muy bien. Ahora vamos a calcular las otras tres variables que teníamos por aquí. El radio de curvatura y la componente normal de la aceleración y la componente tangencial de la aceleración. Nosotros sabemos por dato, que la velocidad siempre se va a encontrar en la componente rectangular. O bueno, que la velocidad siempre se va a encontrar en la componente tangencial a la curvatura. Por lo tanto, si nosotros tenemos una velocidad tanto en X y de Y, podríamos calcular el arco tangente. Y de esta forma calculamos el ángulo que forma respecto a la horizontal. Por ejemplo, si este móvil tiene una velocidad, voy a copiar esta forma. Voy a copiar esta forma por aquí. A ver, esto no lo había pensado, pero bueno, vamos. Seleccionamos el ungroup y eliminamos todas estas líneas, Nosotros tenemos que va a ser una velocidad de menos 15i y 13j, por lo tanto va a ser aproximadamente esta velocidad. Esa velocidad va a formar un ángulo respecto al horizontal, que sería este ángulo de θ. Por otro lado, nosotros sabemos que la aceleración solamente tiene componente en Y. Por lo tanto, lo que nos quedaría sería trabajar... este va a ser el eje tangencial. Como esta es la velocidad, este va a ser el eje tangencial. Por lo tanto, nuestro eje normal va a estar en este sentido, perpendicular. Entonces lo que tendríamos que hacer sería descomponer esta aceleración en un eje tangencial, en un eje normal, perdón. Vamos a graficar de color verde. La aceleración normal y la aceleración tangencial como era antes. Entonces, este va a ser el ángulo de beta, este va a ser el ángulo de beta. Y este nuevamente va a ser el ángulo de θ. Acá tenemos la aceleración normal y acá tenemos la aceleración tangencial. Y esta era la aceleración total. Por lo tanto, la aceleración normal se va a definir como la aceleración total o el módulo de la aceleración multiplicado por el coseno de θ. Y por lo tanto, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración multiplicado por el seno de θ, del ángulo de θ. Entonces lo que tenemos que hacer lógicamente es calcular el valor de θ. Y el valor de θ se va a calcular como el arco tangente de la velocidad en X, el arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Entonces lo primero que tenemos que hacer es
encontrar ese valor. Por lo tanto, nos vamos a Working Model y nos vamos a la gráfica de velocidades. Como acá hay una velocidad que nosotros no usamos, va a ser el valor de V0. Voy a poner TH como representación de θ. Y θ era igual al arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Entonces vuelvo aquí y θ, a ver, la velocidad de Y se representa como esta expresión, la copio. Entonces necesito colocar la función. Θ va a ser igual al arco tangente a tan de esa función en la velocidad de Y sobre la velocidad de X. Y cierro mi paréntesis. Por lo tanto, yo podría determinar que el valor de θ. Si reiniciamos y volvemos a copiar todo esto. A ver, vamos al Excel y abrimos una nueva pestaña. Para el valor que era 0 de 0.5, el valor de θ, que sería esta expresión, TH, acá, TH, debería ser igual a 0.71 o menos 0.71, que era lo que nos resultaba por acá, 0.71, y estamos bien. Entonces, como ya tenemos ese valor, lo que tendríamos que hacer sería calcular la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser simplemente copiar la expresión de θ. La expresión de θ era esta, aceleración tangencial, control C. Esa era la expresión de θ. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es sacar en esta gráfica esos dos valores. Pues bien, ¿cómo sacamos esos dos valores? Pues los podríamos colocar en la aceleración. A ver, recordemos que la aceleración de Y era igual al módulo de la aceleración. Entonces estos estarían de más, por así decirlo. Entonces aquí podría poner aceleración tangencial, A tangencial. Y aquí abajo podría poner el A normal. Entonces, si comenzamos con el A tangencial va a ser el seno. Entonces, el A tangencial va a ser el módulo. Esta es la aceleración multiplicado por el seno. El seno se escribe como sin. Y todo copiamos la expresión de θ, que era esta. Y cerramos las paréntesis. Ahora, después de eso, como queremos la aceleración normal, va a ser el coseno. Entonces, borramos estos dos últimos términos, el punto y el R. Ponemos esta barrita para calcular el módulo de la aceleración. Y todo esto lo multiplicamos por el coseno, abrimos paréntesis y copiamos la expresión de θ, o pegamos la expresión de θ. Y de esta forma hemos terminado de completar. Tenemos aceleración en X, aceleración en Y, que vendría a ser igual a la aceleración de θ. Creo que puedo escribir aquí más. Que vendría a ser igual al módulo de la aceleración. Y tendríamos lo siguiente. Que la aceleración en Y es igual al módulo de aceleración, tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces lo único que nos quedaría sería recorrer todo esto. Una vez recorrido eso, lo que nosotros tendríamos sería la siguiente expresión. A ver, perdón. Copiamos, iniciamos. A ver, copiamos, pegamos. Y acá tenemos el módulo de la aceleración. La aceleración está entre estos dos valores y teníamos que la aceleración tangencial va a ser igual a, va a estar entre 297 y 291. Verificando, la aceleración tangencial era 294. Lógicamente está entre esos dos valores. Y la aceleración normal va a estar entre el valor de 341 y 337. Claro, era 340. Después de esto, lo que tendríamos que hacer sería interpolar esta expresión. Interpolamos por aquí y nos va a dar el valor de... Interpolamos aquí. A ver, insertamos. Podríamos interpolar el valor de 0.5 exactamente y nos va a dar valores un poco más cercanos. Ahora nos falta calcular el radio de la curvatura. El radio de la curvatura lo vamos a calcular en esta gráfica para no crear una nueva. Nosotros sabemos que en esta gráfica tenemos la rotación y en este caso vamos a poner el radio de la curvatura. El radio de la curvatura se calculaba como la aceleración normal sobre la velocidad o el módulo de la velocidad. A ver,
El radio de curvatura se calcula como la velocidad total elevado al cuadrado o el módulo de la velocidad, todo esto dividido entre la aceleración normal. Entonces vamos a copiar toda esa expresión que tendríamos por acá. Teníamos el módulo de la velocidad, entonces vamos a copiar esto, control C, y nos vamos a el radio, que va a ser igual a esta expresión, entre paréntesis, todo esto elevado a la 2 al cuadrado. A su vez, todo esto va a estar dividido entre 1. Voy a poner 1 porque no quiero que se modifique todo eso. Y me voy acá y copio la aceleración normal, la expresión de la aceleración normal. Le doy a copiar, me voy a radio y ubico el 1 que había puesto antes para que no se me borre y pego toda la expresión. Y como pueden ver, ya va a calcular el radio de la curvatura. Reiniciamos todo, copiamos y pegamos nuevamente aquí. Entonces nos ubicamos en la última posición cuando y era igual a 0.5. Cuando y era igual a 0.5, el radio de la curvatura iba a estar entre 0.66 y 0.77. Ok. Pam, 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 pam. Pues bien, ¿por qué el valor de radio de curvatura no nos está dando el valor que nosotros necesitamos? Pues aquí hay que hacer una pequeña corrección en el radio de curvatura. Nosotros tenemos la primera expresión de la velocidad elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el módulo de la aceleración, pero este producto es igual que un Excel, se va a pasar al numerador. Entonces lo que tenemos que hacer es toda esta expresión, abrirla entre un nuevo paréntesis. Abrimos un nuevo paréntesis y nos vamos hasta el inicio, volvemos hasta el cuadrado y cerramos los paréntesis aquí. Y nuevamente va a comenzar, necesitamos calcular toda esta expresión. Reiniciamos, copiamos y pegamos. Como pueden ver, el valor que nos está resultando por aquí sería el valor de entre 1.064, 1.16, que sería el valor de radio que está calculado aquí. Entonces, recapitulando, tenemos el valor de radio, que lo voy a resaltar en color verde, verde claro, la velocidad y el módulo, que son las cosas que nos preguntaba, en color celeste. También teníamos la aceleración en sus coordenadas rectangulares y el módulo de la aceleración que iba a ser AY. Y por último teníamos la aceleración tangencial y la aceleración normal, que lo vamos a poner en este color. Como pueden ver, todo se puede desarrollar con el Working Model siempre y cuando ustedes tengan el conocimiento acerca de la programación que ustedes necesitan para poder calcular todos esos valores. Lógicamente aquí yo he amontonado la aceleración tangencial y la aceleración normal, pero bien pude haber vuelto a crear esta gráfica y volver a calcular. Entonces...